Puede que esta situación te haya pasado más de una vez. Te presentas a un examen o a una importante entrevista de trabajo o has de hablar en una presentación delante de varias personas y se te suelta la tripa. Te tienes que ir corriendo al baño. Cada vez que te enfrentas a algo que te pone nerviosa, te suele pasar. A veces son gases, a veces es dolor y otras es diarrea. Es posible que sufras del síndrome del intestino irritable. Quédate en este episodio de hoy porque vamos a hablar de este problema y de posibles soluciones que puedes implementar para mejorarlo. ¡Comenzamos! Bienvenida, bienvenido a Hanami Podcast, tu sitio para aprender sobre yoga, meditación y crecimiento personal. Soy Cristabel, soy profesora de yoga y quiero recordarte que todavía tienes disponible una semana entera gratuita en la escuela online www.hanamiyogaschool.com. Pásate por allí y verás que tienes 7 días con todo el contenido abierto y gratuito. Muy buenas, yogis y yoginis, namaste. Hoy os traigo todo un tema de esos que muchas personas sufren en silencio. Esos momentos en los que los nervios nos sueltan la tripa y la verdad es que se pasa fatal. Es algo que no solemos comentar porque nos da vergüenza, pero estoy segura de que este episodio puede ayudar a muchas personas a por lo menos entender por qué nos pasa esto y, por otro lado, para dar algunas claves o algunas ideas de qué puedes hacer para mejorar este problema. Parece ser que no hay solo un motivo que explique por qué hay ciertas personas que sufren de este problema de forma reincidente y crónica, ya que lo más aceptado entre la comunidad médica es que esta alteración del movimiento intestinal y o de la sensibilidad digestiva se ve muy influida por factores psicológicos. Si además eres una persona que padece intolerancias alimentarias, alteraciones hormonales y otro tipo de patologías, es un agravante a este problema. Principalmente hoy vamos a dedicarnos al meollo de la cuestión de este síndrome del intestino o del colon irritable en cuanto a los factores psicológicos, es decir, los momentos de estrés, las situaciones en las que nuestro cerebro percibe peligro y cómo eso crea un problema en nuestro aparato digestivo que se traduce en diarreas, gases o dolores. Ya sabes que este podcast no es sustitutivo del consejo médico. Hay una correlación entre una alta elevación de los niveles de adrenalina y cortisol en el organismo y este problema del colon irritable. Es decir, sentimos ansiedad, sentimos miedo, sentimos angustia, estrés en definitiva, lo que provoca una segregación de adrenalina a la sangre y de cortisol para que podamos tener una reacción consecuente a un estado de alerta. Es decir, para que podamos salir corriendo, para que podamos huir de esa situación peligrosa, que es lo que entiende nuestro cerebro que es lo que está pasando. Evidentemente, hoy en día no estás en peligro por enfrentarte a un examen, por ejemplo. Solo que continuamos viviendo ese estado de pánico casi como si estuviéramos enfrente de un depredador como estaban nuestros antepasados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por un lado, quizá puedas decirte a ti mismo o a ti misma que no es para tanto, que estás comprendiendo lo que ocurre, vas relativizando la situación, vas entendiendo lo que está pasando y a veces el entendimiento puede ayudarte a bajar algo ese nivel de estrés. Aunque por lo general la racionalización de la situación no resuelve del todo el problema, pero sí es muy positivo saber qué nos pasa y cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Ya sabes, conocerse a uno mismo, conocerse a una misma es el principio del camino y es muy importante. Sería el primer paso. ¿Y después qué? Pues después has de plantearte si quieres hacer algo al respecto. No hay caminos fáciles ni rápidos para esto, ya que es una tendencia que tienen algunas personas. Pero sí necesitamos bajar ese nivel de estrés y que la respuesta a ese miedo, a esa situación tan estresante, vaya siendo cada vez menor, cada vez menos explosiva. Se va controlando poco a poco. Para esto necesitamos técnicas que nos ayuden a bajar esos niveles de cortisol y de adrenalina, y no solo practicadas en el momento de la situación difícil, que sí que te pueden ayudar mucho a bajar un poquito esos nervios cuando te enfrentes a eso que te estresa tanto,
sino que también hay que practicarlo de manera constante en nuestra vida para que de verdad tenga unos resultados mucho más perdurables en el tiempo y mucho más profundos. Ya sabes, por norma general, casi todo el mundo vivimos en un estado de alteración constante del sistema nervioso. Es decir, tenemos el cortisol y la adrenalina un poquito elevados casi por defecto. Suele ser por el estilo de vida que llevamos y por los hábitos que tenemos. Pues bien, obviamente, ya sabes que voy a recomendarte el yoga, por supuesto, para poder ayudarte en este problema. El yoga es una disciplina que nos ayuda a respirar correctamente, lo que tiene un efecto inmediato sobre el sistema nervioso y sobre la segregación de esas sustancias de adrenalina y cortisol que bajan. Si yo bajo esa elevación de mis nervios, por decirlo de alguna manera, es decir, dejo de estar en estado de alerta y paso a un estado más relajado, paso a un modo más parasimpático de mi sistema nervioso, voy a bajar esos niveles de cortisol y de adrenalina. El yoga nos va a dar herramientas para controlar además los pensamientos intrusivos, obsesivos, los pensamientos terribilizadores e ir cambiándolos paulatinamente por una mente con unas tendencias más serenas, una mente que poco a poco va alcanzando la calma. Por eso te hacía hincapié en que tiene que ser algo que va poco a poco, que vaya siendo más constante en la vida, porque todos tenemos como una especie de inercia mental, ¿verdad? Hay personas que van hacia la ansiedad, hay personas que van hacia la tristeza, personas con pensamientos más intrusivos, personas con alto perfeccionismo y alta exigencia. Todos tenemos una serie de tendencias, una serie de inercias y eso no se cambia de la noche a la mañana, pero sí se puede cambiar y sí se puede mejorar, solo que es verdad que hay que ser un poquito constante, pero yo creo que sí te merece la pena. Con una práctica continuada de yoga y de técnicas de meditación y relajación podemos mejorar muchísimo esta tendencia, que no se nos crispen tanto los nervios y que eso no nos lleve a tener, por ejemplo, que estamos hablando hoy, estos problemas digestivos y de colon irritable. Hoy en día hay muchas posibilidades para practicar yoga. Quizá quieras practicar una disciplina diferente, una disciplina cuerpo-mente, y eso también está fenomenal. Lo que hemos de hacer es tomar la decisión y pasar a la acción si de verdad queremos hacer cambios en nuestra vida que nos ayuden, en definitiva, a vivir mejor. En cuanto al yoga se refiere, que ya sabes que te voy a hablar del yoga porque es mi especialidad. Puedes elegir entre versiones más relajantes como el Hatha Yoga o el Yin Yoga. O a lo mejor prácticas más activas físicamente como el Ashtanga o el Vinyasa Yoga. Busca la opción que vaya contigo. También puedes elegir entre clases presenciales, clases online o incluso clases en YouTube y otro tipo de redes sociales. Que por cierto, aprovecho para recomendarte mi canal de YouTube porque subo varias prácticas de yoga a diferentes niveles, también tengo meditaciones guiadas y el canal se llama Cristabel Hanami Yoga por si le quieres echar un vistazo y empezar hoy mismo. Además tienes ahí un montón de contenido y es gratuito. Bueno, al margen de esto, elijas yoga, elijas Qigong, Tai Chi, otro tipo de artes marciales, otro tipo de técnicas. Me da igual, está claro que hoy en día, cada vez más, hay una correlación entre el estado mental y emocional de una persona y las enfermedades que se desarrollan, como es el caso de hoy que hemos estado tratando. Es imperativo empezar a mirarnos como un todo unificado de cuerpo y mente y tratar nuestra dimensión mental con la importancia que se merece. Las técnicas de meditación y relajación son, a mi parecer, hoy en día más necesarias que nunca. ¿Qué opinas tú? ¿Te ves reflejado en este problema? Espero que este episodio te haya aportado alguna idea y especialmente que te haya dado la motivación que necesitas para comenzar ya mismo a cuidarte.
Nos vemos en el siguiente episodio y si quieres tratar algún tema en específico, házmelo saber escribiéndome a hanamiyogaschool@gmail.com. Y bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por haberme acompañado, por haberme escuchado y te deseo que tengas un día estupendo. Mucha paz, yogis y yoginis, y hasta la próxima. Namaste.